Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos adentramos en un área fascinante de la química, la llamada química reticular. Pero en lugar de explorar las estructuras gigantes y extendidas, que, normalmente acaparan la atención, vamos a enfocarnos en algo más contenido, más discreto. Unas estructuras moleculares con forma de jaula. Son los poliedros metalorgánicos, o MOPs. MOPs, sí. Y los poliedros covalentes orgánicos, conocidos como COPs. Toda la información, para que sepan, proviene del capítulo 19 del texto Introduction to Reticular Chemistry. Nuestra misión hoy es entender cómo los químicos logran diseñar y, sobre todo, construir estas jaulas a escala molecular. Ajá. Son como moléculas enormes, pero huecas por dentro, con porosidad. La gran pregunta es, ¿cómo consiguen crear formas geométricas tan precisas, tan definidas? Como si fueran diminutas cajas moleculares. Exacto. Cuando, a menudo, la química prefiere, formar redes infinitas, ¿no? Precisamente. La química reticular consiste en ensamblar bloques de construcción moleculares como piezas de un mecano. Usando enlaces químicos fuertes, la idea es crear arquitecturas predeterminadas. Claro. Mientras que los materiales más conocidos, los MOFs y COFs, son como andamios que se extienden y extienden en 2 o 3 dimensiones. Las redes extendidos. Esas mismas. Los MOFs y COFs que exploraremos hoy son estructuras individuales finitas, como pequeñas jaulas. Nos vamos a centrar en aquellas cuya existencia y forma han sido comprobadas sin duda por difracción de rayos X. O sea que sabemos que son así. Exacto. Y que además han demostrado mantener sus poros abiertos y accesibles. Eso es clave. En el caso de los MOFs, veremos los que usan como nodos unas unidades preformadas llamadas SBUs. SBUs, ok. Y en los COFs, los que usan enlaces covalentes similares a los de los CEOFs. Muy bien. Vamos al meollo entonces. ¿Cómo se diseña una de estas jaulas moleculares? El material menciona que hay ciertas formas geométricas, ciertos poliedros que son especialmente probables. Nombra unos poliedros convexos transitivos en aristas, que suena bastante técnico. Sí, suena un poco intimidante, pero... Pero se refiere a formas conocidas, el tetraedro, el octaedro, el cubo. Exacto, esas son las formas objetivo. Pero ojo, saber qué forma quieres construir, la topología, o sea, el mapa de conexiones... La conectividad. Eso, es solo el primer paso. El gran reto, el verdadero desafío, es evitar que los bloques de construcción se ensamblen formando redes extendidas. Los MOFs o COFs, que energéticamente suelen ser más estables, más fáciles de formar, por decirlo así. Ah, claro. Lo fácil es que se extienda. Justo. La clave para forzar la formación de una jaula cerrada está en el control geométrico muy, muy preciso de las piezas, sobre todo de sus ángulos. Hay 2 ángulos críticos. A ver. Uno llamado alfa, en las piezas que harán de esquinas o vértices de la jaula. En los nodos, digamos. En los nodos o vértices, sí. Y otro llamado beta, en las piezas que harán de aristas o conectores entre vértices. Las uniones. Las uniones, los enlaces. Solo la combinación correcta de estos ángulos alfa y beta hace que la estructura se curve sobre sí misma y se cierre. Que forme la jaula. Que forme la jaula deseada, en lugar de seguir creciendo indefinidamente. Entiendo. Es como intentar construir una esfera con piezas planas, ¿no? Necesitas que las piezas tengan ciertos ángulos para que la estructura se curve y cierre correctamente. Es una buena analogía. No vale cualquier ángulo. Para nada, necesito esa curvatura adecuada a nivel molecular. Y esa curvatura viene dictada por esos ángulos alfa y beta. Perfecto. Pues empecemos por la forma más sencilla mencionada, el tetraedro. Una pirámide de base triangular. Para construirla, se necesitan 4 piezas que actúen como vértices, con 3 puntos de conexión cada una, ¿cierto? Correcto, 3 conectados y 6 piezas que actúen como aristas, con 2 puntos de conexión, ditópicos. El material describe 2 escenarios teóricos extremos para los ángulos que favorecerían esta forma. Como guías. Sí, son como guías ideales. Un escenario imagina vértices con un ángulo alfa muy cerrado, de 60 grados. Muy agudo. Muy agudo, sí. Conectados por aristas perfectamente rectas, o sea, ángulo beta de 180 grados.
El otro escenario es, digamos, el contrario. Vértices muy abiertos, con ángulo alfa de 120 grados. Más planos. Más planos, conectados por aristas dobladas, con un ángulo beta específico de unos 70 grados y medio. La realidad, claro, suele estar en un punto intermedio, pero estos modelos ayudan a entender qué tipo de piezas buscar o diseñar. ¿Y hay ejemplos reales que se parezcan a estos modelos? Digo, se han hecho. Claro, para el primer caso, el de vértices cerrados y aristas rectas, el texto menciona una serie de MOPs llamados IRMOPs. Por ejemplo, IRMOPs 50, 51, 53. Utilizan unos núcleos de hierro preformados, las SBUs, que actúan como vértices con el ángulo adecuado. Ajá, las SBUs de hierro. Y se conectan por moléculas orgánicas lineales que hacen de aristas. Lo interesante de esta serie es que usando aristas de diferente longitud, Puedes variar el tamaño. exacto, pueden crear jaulas tetraédricas de distinto tamaño. Pueden, digamos, afinar el tamaño del hueco interior, desde 7.3 Armstrong hasta 13.3 Armstrong. O sea, pueden hacer la caja molecular más grande o más pequeña cambiando solo una de las piezas, el conector recto. Exactamente. Y aquí viene una observación interesante sobre el área superficial. El área interna. Sí, que es una medida de cuánta superficie interna tiene el material. Es importante para aplicaciones como almacenamiento de gases o catálisis, ¿verdad? Claro, cuanto más área, mejor suele ser. Bueno, uno podría pensar que la jaula más grande, la IRMOP 53, tendría más área superficial. Parece lógico, ¿no? Más espacio dentro. Pues fíjate que no siempre es así con estas jaulas. En la serie IRMOP, la jaula de tamaño intermedio, la IRMOP 51, La del medio. esa, resulta tener más área superficial, unos 480 metros cuadrados gramo, que la más grande, la IRMOP 53, que tiene solo 387 metros cuadrados gramo. Anda. ¿Y eso? La razón es que el área total no solo depende del hueco dentro de cada jaula individual, lo que llamamos porosidad intrínseca, sino también de cómo se empaquetan estas jaulas individuales en el cristal. Es como... Como apilar naranjas. Exacto. El espacio entre las jaulas, la porosidad extrínseca, también cuenta. Y resulta que IRMOP 51 se apila de una forma que deja más espacio vacío total entre las jaulas. Un 76% de volumen libre. Más que la grande. Más que IRMOP 53, que deja un 70.5%. Y eso le da mayor área superficial total. Ah, qué curioso. No solo importa la caja, sino cómo se apilan las cajas. Eso es un punto clave, ¿eh? Totalmente. Define mucho la propiedad final. ¿Y qué hay del otro escenario teórico, del tetraedro? El de vértices abiertos y aristas dobladas. Para ese caso se menciona un ejemplo de COP, o sea, una jaula hecha solo con enlaces covalentes orgánicos. Sin metal. Sin metal. Se forma a partir de dos tipos de moléculas orgánicas, TFB y etilineadiamina, que reaccionan formando enlaces tipo imina. Los ángulos de estas piezas, encajan muy bien con el segundo modelo ideal. Vértices de casi 120 grados, aristas de unos 74. Cercano a los 70.5 ideales. Muy cercano. Esta jaula tiene un poro interno de casi 8 Armstrongs, 7.8 para ser exactos. Y su empaquetamiento también es especial. Sí, en el cristal estas jaulas tetraédricas se apilan de una forma particular, cara con cara. Y al apilarse así, crean canales continuos que atraviesan el material, de unos 5.8 Armstrongs. Como túneles. Como túneles. Este empaquetamiento ordenado, tipo diamante, contribuye a un área superficial bastante buena, de más de 600 metros cuadrados por gramo. 624, para ser precisos. Interesante cómo la forma de la jaula y su empaquetamiento van de la mano para definir las propiedades finales. Aprovechamos este punto intermedio para recordar a quienes nos siguen que pueden encontrar el material original que estamos comentando, el capítulo 19 de Introduction to Reticular Chemistry. El capítulo fuente. Exacto. Pueden acceder haciendo clic en el enlace que aparece en la descripción de este contenido. Continuemos nuestro recorrido geométrico. Pasamos al octaedro. El octaedro, sí. Esta forma tiene 6 vértices y 12 aristas. Para construirla molecularmente, necesitamos piezas en los vértices que tengan 4 puntos de conexión, ¿verdad? Correcto, 4 conectados.
Y de nuevo se plantean dos escenarios teóricos ideales basados en los ángulos. Un escenario combina vértices con ángulos muy agudos, alfa igual a 60 grados, y aristas rectas, beta igual a 180 grados. Como en el tetraedro, pero con 4 conexiones. Algo así. El otro usa vértices con ángulos rectos, A igual a 90 grados, como las esquinas de un cuadrado, y aristas también dobladas a 90 grados, beta igual a 90 grados. Es importante mencionar que, según la fuente, del primer escenario, el de ángulos agudos, El de 60 grados. ese, no se conocían ejemplos basados en las SBUs que estamos discutiendo, al menos hasta la fecha de publicación. Así que nos enfocamos en el segundo. ¿Y hay ejemplos de este segundo escenario, el de ángulos rectos, alfa y beta de 90? Sí, y uno muy significativo. Se llama MOP 28. MOP 28. Utiliza unas unidades de cobre muy famosas en este campo, llamadas paddle wheel, Rueda de paletas. Sí, las he oído nombrar. porque su estructura recuerda a eso. Estas unidades de cobre son planas y tienen naturalmente los ángulos de 90 grados que requiere este escenario. Y se conectan con unas moléculas orgánicas, H2TTC, que actúan como aristas y que también tienen un ángulo de 90 grados. La geometría encaja perfectamente. Una coincidencia perfecta entre las piezas y el diseño teórico. ¡Qué bien! ¿Y cómo es esta jaula MOP28? Es una jaula octaédrica bastante grande. Tiene un hueco interno, un poro, de unos 27 angstroms de diámetro. Enorme. Es considerable a escala molecular, sí. Y las ventanas para entrar a ese hueco también son amplias, de unos 9 angstroms. Pero lo más relevante de MOP28, como señala el texto, es su importancia histórica. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Mostró experimentalmente que mantenía su estructura porosa abierta de forma permanente, incluso después de quitarle el disolvente de dentro, un proceso llamado activación. Que a veces las desarma. Exacto, que a menudo hace colapsar estructuras más frágiles o que cambien su empaquetamiento. MOP28 resistió. O sea, fue la prueba de que estas jaulas no eran solo curiosidades estructurales bonitas, sino que podían ser materiales porosos, robustos y utilizables. Exactamente. Demostró la viabilidad de crear porosidad permanente en moléculas discretas. Y su área superficial es estable, alrededor de 1.100 metros cuadrados kilogramos, y no se degrada con los ciclos de uso, lo cual es crucial para cualquier aplicación práctica, claro. Vayamos ahora con el cubo, una forma muy familiar. 8 vértices y 12 aristas. El cubo, sí. Aquí necesitamos vértices con 3 puntos de conexión, ¿no? Como en el tetraedro. Correcto. 3 conectados. Y de nuevo, 2 escenarios teóricos, según los ángulos. Uno con vértices de 90 grados y aristas rectas, 180 grados. Alfa igual a 90, beta igual a 180. Eso. Y otro con vértices más abiertos, alfa igual a 120 grados y aristas dobladas con el ángulo tetraédrico clásico, beta igual a 109.5 grados. El texto aclara que el primer caso, el de 90 y 180, se ve en otras estructuras de coordinación más simples, pero no en los MOPs basados en SBUs, que son nuestro foco aquí. Entendido. Pero del segundo caso sí hay ejemplos, el de 120 y 109.5. ¿Y qué ejemplo? Se menciona un COP extraordinario formado mediante enlaces boronato-éster. Otra vez orgánico. Sí, un COP. Imagina 8 moléculas orgánicas triangulares llamadas BTBA que tienen 3 puntos de conexión de boro, unidas por 12 moléculas orgánicas lineales llamadas TTH, pero con cierta flexibilidad, que tienen 2 puntos de conexión de alcohol. Vale, 8 triángulos y 12 líneas flexibles. 10 grados. Muy cerca. ¿Y el resultado? El resultado es una jaula cúbica con un poro ya mesoporoso, o sea, bastante grande, de 2.4 nanómetros. 24 angstroms. Eso es, y un área superficial interna altísima. Fíjate, casi 3.800 metros cuadrados gramo, 3.758 para ser exactos. ¡Wow! Casi 4.000 metros cuadrados en un solo gramo. Es difícil hasta de imaginar. Eso es como varios campos de fútbol, ¿no? Exacto, es una superficie interna enorme para un material en polvo. Una pasada. Increíble. Pero la historia de este COP no acaba ahí.
Resulta que, dependiendo de unos pequeños cambios químicos en la pieza TTH antes de la reacción, Una modificación pequeña. sí, una funcionalización, pueden conseguir que dos de estas enormes jaulas cúbicas se entrelacen entre sí. 4 veces. ¿Cómo? Una dentro de otra. No exactamente dentro, sino entrelazadas mecánicamente. Forman lo que se llama un catenano, como dos eslabones de una cadena molecular gigante. ¿Se forman solas, enlazadas, durante la reacción? Eso suena increíblemente complejo. Lo es. Normalmente, crear catenanos requiere estrategias muy sofisticadas. A menudo se usan moléculas plantilla para guiar el entrelazamiento. Para forzarlo. Claro. Aquí se forman espontáneamente y en un rendimiento bastante alto, más del 60%. Durante una reacción que implica formar 96 enlaces boronato-ester a la vez para construir las dos jaulas entrelazadas. Es un ejemplo espectacular de autoensamblaje complejo. ¿Y por qué pasa eso? Pues probablemente ocurre porque energéticamente es favorable. En lugar de dejar grandes huecos vacíos en el cristal, el sistema prefiere rellenar el espacio entrelazando una segunda jaula. Recuerda un poco a la interpenetración que se ve a veces en las redes extendidas MOF y COF. Fascinante esa autoorganización tan precisa. El material también habla de heterocubos. ¿Qué significa eso? Es sencillo. Simplemente que el cubo se construye usando dos tipos diferentes de vértices, de 3 conexiones. Ah, no todos los vértices son iguales. Exacto. 4 de un tipo y 4 de otro tipo distinto. Cada uno con su geometría angular característica. A1 y A2. Entiendo. Y hay ejemplo de esto también. Sí, MOP54. Y curiosamente usa las mismas unidades de hierro, las SBUs F3O, que vimos en los IRMOFs tetraédricos. Las mismas SBUs. Las mismas. Pero aquí se conectan con otras moléculas orgánicas que son triangulares, llamadas BTB. En MEOP54, las unidades de hierro son un tipo de vértice, con su ángulo alfa 1, y los centros de las moléculas BTB son el otro tipo de vértice, con su ángulo alfa 2. Entonces, topológicamente es un heterocubo. Correcto. Aunque sus ángulos reales, 113 grados y 67 grados, se desvían bastante de uno de los casos teóricos ideales que se proponen. Pero, espera. Si usa las mismas SBUs de hierro que los ERMOPs, ¿no debería ser un tetraedro también? O al menos parecido. Excelente pregunta. Y ahí está la sutileza que el texto quiere resaltar. Aunque los bloques de construcción, las SBUs de hierro, sean químicamente similares, la forma en que se conectan y sobre todo con qué otras piezas se conectan. Lineales en RMOPs, triangulares aquí. Edros, 4 vértices, 6 aristas. MOP54 es un heterocubo, 8 vértices, 12 aristas. Esto nos recuerda que la topología, el diagrama de conexiones, es útil, claro, pero no cuenta toda la historia química. No basta con mirar el dibujo. No. No podemos olvidarnos de la naturaleza específica de los bloques y los enlaces. Hay que entender la química detrás. Muy buen punto. Llegamos a la última forma que describe esta sección del material, el cuboctaedro. Cuboctaedro, sí. Una forma más compleja. Tiene 12 vértices, cada uno con 4 conexiones, ¿cierto? Correcto, 12 vértices, 4 conectados. Y menciona 24 aristas, ¿verdad? No 20, eso es 24 aristas. Es una estructura más elaborada. Se plantean de nuevo dos casos ideales. Uno es un poco asimétrico, necesita vértices que tengan dos ángulos internos diferentes, alfa 1 igual a 60, alfa 2 igual a 90, y aristas rectas, beta igual a 180 grados. Complicado. Un poco. El otro es más simétrico. Usa vértices plano cuadrados, con ángulos de 90 grados, alfa igual a 90 grados. Como las paddle wheel de cobre. Exactamente. Y necesita aristas dobladas con un ángulo muy específico, entre 117 grados y 120 grados. Beta. ¿Y existe algún MOP que siga este segundo patrón? ¿El de 90 grados y 120? Sí, MOP 1. Es otro ejemplo que usa precisamente las unidades paddle wheel de cobre, Ajá. que son perfectamente plano cuadradas, alfa igual a 90 grados, y se conectan con un enlazador orgánico llamado MH2BDC.
Este enlazador, por su estructura química, naturalmente tiene un ángulo de 120 grados entre sus puntos de conexión. O sea, beta igual a 120 grados. Anda, de nuevo una coincidencia geométrica casi perfecta con el caso idealizado. Prácticamente clavado. Es como si esas piezas estuvieran hechas a medida para formar un cubo octaedro. Casi, sí. Encajan muy bien. Y MOP1 es interesante por otra razón que se menciona al final de esta parte. Se sugiere que MOPs como este, o sea, jaulas ya preformadas con su estructura y porosidad definidas, ¿Estas mismas jaulas MOP1? sí, podrían usarse a su vez como unidades de construcción terciarias. Unidades de construcción terciarias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Como bloques de construcción más grandes? Exacto. Como si en lugar de usar ladrillos individuales, las moléculas pequeñas, Usaras estos MOPs enteros. usaras módulos prefabricados, las jaulas MOP1 completas, para construir estructuras aún mayores y más complejas. Por ejemplo, para crear MOPs jerárquicos, con distintos niveles de estructura. Es pasar a un nivel superior de diseño arquitectónico molecular. Vaya, construir con bloques que ya son estructuras complejas en sí mismos. Interesante. Bien, hagamos un resumen de este recorrido por el mundo de las jaulas moleculares. Queda claro que la química reticular es increíblemente versátil. No solo sirve para tejer redes infinitas, Los MOFs y COFs. sino también para construir estas moléculas contenedor discretas, los MOPs y COPs, con una precisión arquitectónica asombrosa. Los puntos clave que hemos visto son, creo, primero, la necesidad de un control geométrico riguroso, especialmente de los ángulos A y B, para guiar a las moléculas a cerrarse en jaulas en lugar de extenderse sin fin. El control angular es fundamental. Fundamental. Segundo, recordar que la porosidad total viene tanto del hueco dentro de la jaula, el poro intrínseco, Como del espacio entre las jaulas al empaquetarse, el extrínseco. exacto. Ambos contribuyen al área superficial final. Tercero, vimos ejemplos de robustez notable, como MOP28, que aguantaba la activación, El primero que lo demostró. y de áreas superficiales enormes, como aquel COP de boranato éster, con casi 4.000 metros cuadrados por gramo. Y con esa sorprendente formación de catenanos entrelazados. Eso también. Y cuarto diría yo, la idea de que la topología es una guía útil, pero no lo es todo. La química específica importa, como vimos al comparar los IRMOPs tetraédricos y el MOP54 heterocúbico, ambos con SBUs de hierro. Exploramos tetraedros, octaedros, cubos, heterocubos, cubo-octaedros. Toda una zoología de poliedros construidos a escala nanométrica. Es realmente fascinante el nivel de control que se puede alcanzar. Y para cerrar, quizá una reflexión que conecta con lo último que dijimos de MOP1. Si estas jaulas discretas, ya funcionales y porosas, pueden servir como bloques de construcción de nivel superior, Las unidades terciarias, esas mismas, ¿qué puertas abre eso para el futuro? Podríamos usarlas como ladrillos inteligentes, cada uno con una función o tamaño de poro específico para diseñar materiales jerárquicos con capacidades que hoy apenas imaginamos. materiales a la carta casi. Pensemos en estructuras con poros de diferentes tamaños ordenados espacialmente, o con distintas funciones químicas localizadas en sitios precisos dentro de una estructura mayor. ¿Qué arquitecturas superiores podrían surgir al combinar distintos tipos de estos poliedros preformados? Es una frontera muy emocionante, creo, para la ciencia de materiales y la nanotecnología. Una perspectiva realmente inspiradora, sin duda. Mucho por explorar todavía. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Si disfrutaron de esta exploración, les animamos a suscribirse al canal Ciencia en la Vida Cotidiana, Suscríbanse. darle me gusta a este contenido y activar las notificaciones para no perderse futuras discusiones a fondo. Hasta la próxima.